Capítulo 514. La oportunidad de sacar un premio, ¿quién responderá al desafío? Después de que Zod abandonó el puerto estelar, rápidamente se puso en contacto con Luke, quien hacía mucho tiempo que se había registrado en un hotel en el centro. Este último se enteró del problema causado por el general kryptoniano y su boca se formó con una sonrisa relajada. Se paró frente a la amplia ventana del piso al techo, mirando hacia la ciudad. Afuera, ignorando a Zod y Faora, quienes habían entrado por la puerta. Knowhere se dividió en zona minera, zona residencial y zona núcleo. Las zonas mineras más exteriores estaban pobladas por trabajadores que ganaban salarios exiguos. Además, había múltiples pequeños grupos de elementos sin escrúpulos que se especializaban en vigilar a los forasteros. Una vez que encontraron una oveja gorda a la que pudieron echar mano, algunos de sus órganos no tardaron mucho en aparecer en el mercado negro. Este tipo de cosas sucedería de vez en cuando. Aunque, había patrullas y equipos policiales en Knowhere, pero esas eran las fuerzas armadas privadas del grupo Tiban, que solo servían a los peces gordos. El nivel inferior de la zona minera era el barrio pobre. Mientras no hubiera demasiado caos, generalmente no interferirían. La seguridad pública en la zona residencial fue ligeramente mejor. La mayoría de ellos eran mercenarios que intentaban ganarse la vida, criminales buscados y proveedores de servicios. Solo cuando alguien entraba en el área central podía ser considerado una élite. Podrían disfrutar de una vida privilegiada, así como de un ambiente confortable. La gente que vivía en la parte inferior de la zona minera a menudo comparaba el centro, con una ciudad que nunca dormía, con entretenimiento nocturno. La vida allí era como el paraíso. La filosofía y la ley de Knowhere, en palabras de Taneleer Tiban, era una vida que no puede crear valor, no tiene necesidad de existir. ¿Por qué casi te peleas con Ronan, el acusador del Imperio cree? Reuniendo sus pensamientos que lo distraían, Luke se giró para preguntar. Tenía la intención de reunirse con el coleccionista, lograr su objetivo y luego irse. ¿Quién sabía que su reunión con Taneleer Tiban estaría programada para la tarde? Sin embargo, debido al conflicto entre Zod y Ronan el acusador, se han producido una serie de cambios. Luke no había visto al coleccionista más famoso en el universo todavía. Son los comentarios groseros de Ronan, insultándonos primero. Quizás preocupado de que Luke pidiera responsabilidad, el comandante Faora comenzó a explicar. Después de todo, la otra parte era su jefe nominal. El contrato de trabajo por 10 años ya había sido firmado y les era imposible incumplir su palabra. Usted no entendió bien, señora Faora. No tengo intención de culpar a nadie. Luke sonrió levemente, luciendo relajado. Los tres grandes imperios galácticos. Cree, Shi'.ar y Skrull. Estos vastos imperios con sus poderosos ejércitos, su tecnología avanzada, su influencia irradiando sobre docenas de campos estelares y miles de cuerpos celestes no eran nada a sus ojos. Solo lamento no haber estado allí. Luke se rió un poco. Si reemplazó a Zod, Ronan ya estaría muerto. No existiría nada parecido a esperar 2 días. Pero, acaban de decir que el gladiador, el capitán guardia del Imperio Shi'.ar, también vendrá a Knowhere y participará en la subasta. Preguntó Lucas. Estaba particularmente preocupado por esta cuestión. Faora asintió suavemente. Esto fue algo que el mismo Ronan dijo. Iba a utilizar el planeta de recursos que era el elemento final de la subasta como apuesta para invitar al gladiador a la arena. Los ojos de Luke parpadearon por un momento. No había olvidado que tenía una misión secundaria. Derrotar a los 4 superhombres de Marvel. El nombre del Sentry estaba tachado. Quedaban 3 personas. Hyperion, Gladiator y Blue Marvel. Con 3 oportunidades de sorteo frente a él, Luke se sintió naturalmente tentado. ¿Qué opinas de la invitación de Ronan? Luke finalizó el plan en su mente y dirigió su atención al silencioso Zod. Promedio. Susurró el general kryptoniano. Las cejas de Luke estaban ligeramente arrugadas. El juicio de Zod no estaría equivocado. Pero si Ronan no tenía ninguna posibilidad de vencer al general kryptoniano, ¿de dónde sacó el coraje para desafiarlo? General. La comandante Faora dudó por un momento pero sucumbió a su modelo genético y decidió llamar a Luke general. Ronan probablemente esté confiando en su ar. Luke arqueó una ceja.
Él recordó. La inteligencia suprema del Imperio Kree le dio una vez a Ronan un poderoso martillo llamado Arma Universal. No era como el villano vergonzoso que murió en un baile con los Guardianes de la Galaxia. En los cómics, después de que Ronan el Acusador obtuvo su arma, pudo manipular la materia, crear gravedad y controlar los rayos. Lo que le otorgó una tremenda fuerza de combate. Quizás de aquí surgió la iniciativa de desafiar al Gladiador. ¿Estás seguro de que podrás vencer a Ronan? Luke se sentó en el sofá e inconscientemente tamborileó con los dedos un par de veces. Por la posibilidad de ganar un premio, aunque en el fondo detestara la violencia y abogara por la paz, tenía que bajar personalmente a la arena y tener una pelea justa con el capitán de la Guardia Imperial Xi'.ar. En cuanto a Ronan, incluso si tuviera el arma universal, en el mejor de los casos, solo había pasado de ser una hormiga a una hormiga un poco más fuerte. Podrías pedir una buena comida y, cuando terminaras tu comida, ya habría terminado de arrancarle la cabeza a ese tipo. El rostro de Zod parecía tranquilo y su tono parecía seguro. En todos sus años de conquista, excepto Luke, quien lo hizo sentir amenazado, no había nadie más. Entonces, te dejaré a Ronan a ti. Luke chasqueó los dedos y asintió con satisfacción. 2 días después. La arena de Knowhere fue inaugurada oficialmente. Estaba lleno. Lleno de gente. La mayoría de la audiencia eran élites del área central. También había algunos jugadores de las zonas residenciales. Todos escucharon que Ronan gastó una cantidad impía de dinero para conseguir el planeta de recursos que contenía las raras vetas minerales. Esto fue a pesar del hecho de que el capitán de la Guardia del Imperio Xi'.A también estaba ofreciendo un precio alto. Pero Ronan el Acusador, un señor de la guerra dictatorial con una docena de planetas bajo su control, era superior, con sus bolsillos llenos. El planeta de recursos que rompió el récord de subasta en Knowhere se utilizaría como apuesta. Quien pudiera derrotar a Ronan el Acusador en la arena de gladiadores ganaría este asombroso premio. El gladiador del Imperio Xi'.A no respondió de la misma manera, pero fue gentilmente invitado por el coleccionista. Prometió venir a la arena de gladiadores para ver en manos de quién terminaría el planeta. El ambiente se calentó lo suficiente cuando el público gritó fuerte ante la voz apasionada del presentador. Ronan el Acusador estaba vestido con una armadura negra y armado con un martillo de mango largo. Caminó hacia el centro de la arena a la vista de la multitud. ¿Hay alguien a quien le gustaría ser el primer retador? La voz del presentador resonó por todo el lugar. A pesar de los cánticos, nadie tuvo el valor de dar un paso al frente. Con el Imperio Kree como respaldo y su propia gran fuerza, este tipo de desafío debería ser para alguien del mismo nivel. De lo contrario, no tendría sentido ganar. No podrían quedarse con el premio. Si perdieran, perderían la vida. Cualquier guerrero. El anfitrión preguntó varias veces seguidas. Sin embargo, por mucho que agitara a la multitud, nadie quería ser el primero. Después de unos minutos, Ronan, algo impaciente, levantó su mano derecha, agarró su martillo de guerra y señaló una de las plataformas de observación con la mejor vista. Al capitán de la Guardia del Imperio Xi'.A, el guerrero más poderoso del universo, el gladiador. Él estaba sentado allí. No hay duda de eso. Fue un desafío flagrante. La esquina de la frente del gladiador se contrajo y lentamente se puso de pie. Pero antes de que pudiera responder al desafío, alguien más aterrizó primero en la arena de gladiadores. Hubo un fuerte boom y la atmósfera explotó. Una figura alta se estrelló contra el duro suelo mientras la capa negra como boca de lobo se elevaba en el aire. Estoy aquí. Zod habló con voz profunda. Sin molestarse en mirar a Ronan, sus ojos pasaron por encima del otro hombre y vislumbraron a Luke y Faora sentados en la primera fila. Capítulo 515. Arma todopoderosa, la voluntad de luchar. Faora, ¿cuáles son las probabilidades para esta pelea? Luke, sentado en la primera fila, apartó la vista del enfrentamiento entre Zod y Ronan. Impares. El comandante kryptoniano miró a su alrededor y encontró a mucha gente merodeando entre la audiencia, moviéndose de un lado a otro en varias posiciones. Deberían ser empleados de los casinos, buscando clientes. Como todos sabemos, cualquier torneo competitivo inevitablemente daría origen a la industria del juego.
Incluso si fuera Ignouire, no hay excepción. Además, la publicidad que precedió a la batalla fue suficientemente ruidosa y llena de exageraciones. Un planeta de recursos en juego, el acusador supremo del Imperio Cree y el capitán de los guardias Xi'.ar. Demasiados temas para discutir, lo que atrae a innumerables espectadores. Además, en el duelo entre Ronan, el acusador y el gladiador, el capitán de la guardia Xi'.a. Si las probabilidades estuvieran equilibradas y no hubiera nada emocionante, la feroz colisión entre el señor de la guerra del Imperio Cree y un caballo oscuro transeúnte que apareció de la nada fue aún más interesante. Aunque la mayoría de la audiencia pensó que no había suspenso, Ronan tenía muchas posibilidades de ganar. Sin embargo, siempre había un grupo de jugadores experimentados que estaban ávidos de probabilidades increíbles y listos para hacer una única apuesta ganadora. En la arena, el enfrentamiento entre los dos hombres aún no había comenzado. En cambio, la audiencia estaba llena de entusiasmo. ¿Es esto realmente necesario? Faora vaciló. No es que ella no creyera en la fuerza de su superior. En cambio, el juego era ilegal y se consideraba una mala práctica entre los valores kryptonianos. Especialmente si Zod lo supiera, las consecuencias serían horribles. Es solo un pasatiempo recreativo, no te lo tomes demasiado en serio. Luke hizo un gesto con la mano y consoló al comandante kryptoniano. Además, podrías haber reconstruido Krypton con tus propias manos. Incluso con los recursos proporcionados por el Gran Maestro, para la prosperidad de una civilización y de una raza, es algo insignificante. Faora parecía desgarrada pero finalmente se levantó en silencio. No deberías haber venido. Ronan, el acusador, apretó con más fuerza su martillo de guerra de mango largo y miró hacia Zod, no muy lejos. Pensó que la otra parte encontraría un lugar para esconderse en lugar de llegar a tiempo. Después de todo, en la galaxia, todo el mundo conocía el feroz nombre de Ronan. Los kryptonianos no rechazarán un desafío, y mucho menos huirán. El general kryptoniano hizo una mueca. Su armadura metálica vibró como un volcán de lava a punto de hacer erupción. Muy bien, te concederé la mayor gloria. La muerte por el martillo de guerra del acusador supremo del Imperio Cree. Una pizca de agradecimiento pasó por los ojos de Ronan. El Imperio Cree era el imperio militar mejor clasificado de la galaxia. Los Cree también eran conocidos por su beligerancia y ferocidad. Podrían masacrar toda la vida en un planeta sin cambiar sus expresiones y al mismo tiempo respetar a aquellos que lucharían por su fe. Sin más tonterías, la capa negra de Zod se encendió cuando su alto cuerpo dio un violento paso hacia adelante. Estallido. Ondas de aire invisibles cayeron y rugieron, extendiéndose en todas direcciones. El espacio pareció estancarse y cada movimiento del general kryptoniano pareció ralentizarse. En realidad, esto fue una ilusión visual. Zod fue extremadamente rápido y se transformó en una sombra negra imparable. Cuando la multitud fue tomada por sorpresa, corrió hacia Ronan con un impulso incomparable. Para el general kryptoniano, una batalla siempre era una cuestión de matanza y matanza. No tenía sentido predicar la ética de la batalla. Sería una tontería anunciarlo antes de atacar. Ronan, el acusador, soltó una mueca de desprecio y lanzó su martillo de guerra de mango largo directamente al aire. El flujo de aire se comprimió en vetas de volutas blancas, y ráfagas de sonido retumbantes se extendieron por la vasta arena de gladiadores. Dondequiera que pasaba el martillo de guerra, era como si el espacio se hundiera, liberando una ola de destrucción. No había ningún indicio de miedo en los ojos de Zod, y mucho menos ninguna intención de evitarlo. Su mano derecha estaba apretada en un puño, sus músculos se tensaron y su gran fuerza se condensó en ella. En el momento siguiente, el arma divina dada por la inteligencia suprema chocó con el puño de hierro del kryptoniano. Estallido. Hubo un fuerte golpe. La sólida arena tembló un par de veces como si hubiera un terremoto. El suelo bajo sus pies se abrió instantáneamente como una telaraña en constante expansión. El aire agitado se hinchó, provocando una ola de polvo como un dragón elevándose en el aire. El sonido ensordecedor y sordo irritó los frágiles tímpanos de todos los espectadores en la arena de gladiadores. ¿Eso es todo? Al recibir la fuerza del impacto, Zod retrocedió unos pasos, retiró el puño y soltó una burla.
Ese martillo de guerra de mango largo es realmente indestructible. Es una lástima que haya caído en manos de Ronan. Los ojos del general kryptoniano eran solemnes cuando sus pies se lanzaron hacia su oponente una vez más. El suelo se desmoronó y se arrugó. En el espacio de unas pocas respiraciones, las dos figuras intercambiaron golpes cientos de veces. La aterradora ola de sonido se formó en anillos, visibles a simple vista. Ante un ataque tan feroz, Ronan no pudo evitar sentir una sensación de presión asfixiante. El sentido de combate de Zod era demasiado bueno, esquivando la onda de choque disparada por el martillo de guerra exactamente en el momento adecuado, cada vez. Hizo que su arma universal fuera inútil. Además, el puño de hierro del kryptoniano era poderoso. Si no hubiera sido por el escudo de energía del martillo de guerra, Ronan el acusador habría estado en peligro varias veces, dando la bienvenida al amargo fruto de la derrota. Eres un luchador tenaz. Es una pena que te hayas topado conmigo. El acusador supremo del Imperio Kerry rugió, su martillo de guerra liberó una fuerte presión de sus manos. El aire pareció volverse más denso cuando Zod sintió un poderoso campo de fuerza a su alrededor. Era como si estuviera atrapado en un pantano, como si una montaña imponente estuviera presionando sobre su cabeza. Esta era una de las habilidades que poseía el arma divina, forjada por la inteligencia suprema. Manipula la gravedad, absorbe energía, crea campos de fuerza, emite ondas de choque. La inteligencia suprema del Imperio Kree nombró al martillo de guerra arma universal. Era digno de su nombre. Aprovechando la rara oportunidad, Ronan el acusador pasó a la ofensiva. Tenía los puños apretados y el martillo en alto. Con una fuerza aterradora, se estrelló directamente contra el pecho de Zod. La armadura de metal de Krypton se desmoronó con algunas grietas y luego se hizo pedazos. Antes de que Zod pudiera reaccionar, fue enviado volando por los aires. Sintió un dolor agudo en el cuerpo y sus ojos estaban vidriosos como si hubiera sido golpeado de frente por un acorazado. Aturdido, Zod rápidamente se estrelló. Hubo otro fuerte estallido. El suelo tembló. La sólida pared de aleación de la arena casi estaba rota, revelando una profunda abolladura con forma humana. Abraza la muerte. Ronan se elevó en el aire como un halcón depredador y se abalanzó sobre el Zod caído. La armadura negra que cubría la superficie del torso zumbaba y vibraba, emitiendo un sonido estridente. Las corrientes de aire silbantes se retorcieron como un enjambre de serpientes, enmarcando al acusador del Imperio Kree como un dios o un demonio. Auge. La energía feroz, como un explosivo detonado, desató una aterradora ola de destrucción. Faora, que estaba sentada en la primera fila, estaba tan angustiada que no pudo evitar levantarse. Nunca esperó que el general Zod cometiera un desliz y le diera a Ronan la oportunidad de atraparlo en una situación extremadamente peligrosa. Faora, subestimas la voluntad de un general kryptoniano. Luke estaba tan tranquilo y firme como una montaña. Zod era al menos lo suficientemente fuerte como para aguantar algunas rondas con él, no tan débil como para perder ante Ronan el acusador, quien confiaba en las habilidades de su arma. Se hizo el silencio en la arena. La gente del público se puso de pie y asomó la cabeza, intentando ver la situación. La batalla fue como una montaña rusa, con altibajos. Ronan el acusador, que era favorecido por el público, quedó atrapado en una posición pasiva al principio. Zod se convirtió en un caballo oscuro, revelando sus habilidades. Cuando la balanza de la victoria se inclinó a favor del general kryptoniano, el acusador supremo del Imperio Kree asestó un golpe sorprendente. El humo se dispersó lentamente, revelando una figura vaga. Tos. Zod, que fue estrellado contra la pared de aleación, abrió la palma de su mano. En un instante, agarró con fuerza el martillo de guerra. La energía violenta atravesó la piel dura como el acero del kryptoniano como un cuchillo. La herida era tan profunda que casi se podía ver el blanco de sus huesos. Goteo. Sangre escarlata brotó del rostro de Zod, dándole una mirada particularmente sombría. A pesar de la pérdida de su brazo derecho, el general kryptoniano pudo desviar un feroz golpe de Ronan el acusador. Grieta. Zod apretó los dientes y apartó el martillo de guerra con gran fuerza. Sus ojos estaban llenos de ira, férreos e inflexibles. Es mi turno. Escupió fríamente las palabras.
Capítulo 516. El caballo oscuro más grande, haciendo olas de nuevo. Morir. Ronan, el acusador, apretó con más fuerza el martillo de guerra y atacó una vez más. ¿Tu turno? No es un juego por turnos. Solo necesitaba seguir añadiendo influencia y asestar otro golpe letal a su oponente. La balanza de la victoria inevitablemente se inclinaría a su favor. Crack, crack. Crack, crack, crack. Los huesos blancos sonaban como maquinaria oxidada y sin aceite que provocaba dolor de muelas, crujiendo y chirriando. Los huesos rotos pincharon la piel y parecieron bastante impactantes. Quizás debido al dolor, la expresión de Zod se distorsionó. Rugió y una energía ardiente surgió, fusionándose en 2 puntos carmesí. Cici. Sus ojos brillaron rojos. Eran como 2 espadas láser barriendo la arena. El arma todopoderosa, que estaba llena de energía furiosa, parecía haber sido agotada. La luz deslumbrante se volvió apagada y vaciló débilmente. Ronan, el acusador, se quedó helado, aparentemente sin responder. Pasaron unos segundos antes de que pudiera sentir claramente el dolor insoportable y escalofriante transmitido a su cerebro. Ah. Mi mano. Junto con el arma universal, un brazo fornido cayó al suelo. Pertenecía a Ronan, el acusador. No soy yo quien va a encontrar la muerte. Los ojos de Zod brillaron rojos como si fuera un demonio del infierno. Su mano izquierda se extendió como un rayo y apretó alrededor del cuello del acusador supremo de los Kree, interrumpiendo los gritos de dolor que resonaban en la arena de gladiadores. Grieta. Un sonido nítido resonó. El duro cráneo del general kryptoniano se estrelló contra la nariz de Ronan el acusador. La sangre fluyó como un grifo con la válvula rota, salpicándole toda la cara. 5 dedos, como pinzas de hierro, apretaron con fuerza la cabeza del acusador supremo de los Kree. El brazo, casi destrozado, golpeó al oponente en la mandíbula. Auge. Este último fue lanzado en el aire, como una bala de cañón con toda su fuerza. Zod respiró hondo unas cuantas veces y se inclinó para recoger el martillo de mango largo. Entrecerrando los ojos, esperó a que Ronan cayera. Luego, blandió el arma universal creada por la inteligencia suprema. Estallido. El acusador supremo del Imperio Kree parecía haber sido golpeado por un bate de béisbol, cayendo y volando por los aires. La figura alta atravesó la atmósfera y se estrelló fuertemente contra las paredes de aleación de la arena de gladiadores. El sonido fue atronador y el humo se elevó en todas direcciones. Ronan. ¿Cayó? ¿Ha caído el acusador supremo? Los guerreros Kree en la audiencia se echaron a llorar como si no pudieran creer lo que estaban viendo. El Imperio Kree tenía una cultura militar extremadamente ferviente, y Ronan, a una edad tan joven, pudo convertirse en acusador, miembro del cuerpo de acusadores y miembro de la aristocracia Kree. Además de su noble linaje y el apoyo familiar, estos factores también estaban estrechamente relacionados con su propia fuerza. Pero Ronan, reconocido como el guerrero número 1 del Imperio Kree, había perdido. Y lo que fue más difícil de aceptar fue que no perdió ante el gladiador, el capitán de la guardia del Imperio Shi'. En cambio, sufrió el mayor fracaso de su vida a manos de un tipo desconocido. Otros también quedaron sorprendidos por el resultado. Solo aquellos apostadores, que apostaban por el desconocido, vitorearon ruidosamente y celebraron su victoria. Ganamos. Ganamos. Finalmente ganamos algo. No más deudas. Recuerda este sentimiento, acusador supremo. Zod avanzó y se acercó a Ronan, gravemente herido. No eres un dios, no eres invencible, sangrarás, te lastimarás y conocerás el miedo. El arma universal, con forma de martillo de guerra, no se contuvo y aplastó la cabeza del acusador supremo del Imperio Kree. El general kryptoniano nunca se centró en todo ese perdón y abandono. Para él, la mejor manera de mostrar respeto a su oponente era dejar un ramo de flores en la tumba de su enemigo, nada más. Una mirada de miedo cruzó por los ojos de Ronan mientras su conciencia se alejaba. Era el miedo a la muerte lo que estaba grabado en los huesos de cada criatura. Se acabó la batalla. La nave espacial que flotaba sobre la arena de gladiadores disparó un rayo de repulsión, justo a tiempo para empujar a Zod fuera del camino.
El coleccionista no pudo evitar limpiarse el sudor frío de la cara. No había manera de que dejara que el acusador supremo del Imperio Kree muriera en Knougere. Eso definitivamente comenzaría una nueva guerra. Cuando eso sucediera, el grupo Tiban sería el que sufriría. Felicitaciones al poderoso guerrero desconocido por obtener la victoria final. Para evitar mayores complicaciones, Taneleer Tiban estaba ansioso por anunciar los resultados. Su excelencia, el acusador supremo del Imperio Kree, había apostado el planeta de recursos que habíamos subastado, así que... Estallido. Otra figura aterrizó en la arena. La capa roja, el cuello alto, el traje de combate ajustado y el característico corte de pelo mohawk. Una montaña de aplausos y vítores estalló como un maremoto. Porque el hombre que entró en la arena fue el capitán de la guardia del Imperio Shi'.ar. El reconocido como el guerrero más poderoso de la galaxia. Gladiador. Recuerdo que Ronan dijo que este era un desafío abierto sin restricciones, ¿verdad? Kayark preguntó en voz alta. Sus ojos estaban fijos en Zob. Si el ganador que estaba en la arena era Ronan, el acusador, Gladiator no bajaría en persona. La razón era sencilla. En su opinión, el acusador supremo del Imperio Kree no era un verdadero guerrero. Confiando en armas poderosas sin la determinación de luchar hasta la muerte, ¿qué calificaciones tenía para luchar él mismo? Esto era lo que Kayark tenía en mente. No me importa lo que está en juego, pero estoy deseando que llegue la pelea. El gladiador lo dijo sinceramente. Puedes bajar a descansar y recuperarte de tus heridas. Zod ignoró a su oponente y silenciosamente agarró el trofeo que había cosechado, el arma universal con forma de martillo de guerra, y caminó hacia la audiencia. Ronan, el acusador, le pertenecía a él y Gladiador a Luke, algo en lo que habían acordado antes. Dicho esto, el hombretón con el extraño corte de pelo parecía fuerte y digno de pelea. Pero el general kryptoniano estaba exhausto y había perdido todo interés. Responderé a este desafío. Luke, que estaba sentado entre la audiencia, se levantó lentamente y le dio su asiento a Zob. No hizo una entrada elegante como la del general kryptoniano y entró en la arena de gladiadores con mucha calma por la escalera. El repentino giro de los acontecimientos no solo dejó congelados al coleccionista y al público, sino que incluso el propio gladiador quedó un poco sorprendido. Sus ojos severos recorrieron a Luke, sin notar nada fuera de lo común. Incluso podría considerarse sencillo en comparación con Ronan y Zob. Tú. Olvídalo, no me interesa. El gladiador agitó la mano. Luchar contra un guerrero tan poderoso como Zob sería apasionado y glorioso. Pero matar a un transeúnte de un solo golpe no le daría ninguna sensación de logro. En su opinión, Luke era el transeúnte, con poca sensación de existencia e impulso. El capitán de la guardia del Imperio Shi'.ar tenía su propio orgullo. Ni siquiera sentía ningún respeto por Ronan, mucho menos por un tipo que surgió de la nada. Soy su jefe. Si quieres pelear con él, tienes que pedirme permiso. Luke lo dijo suavemente. Miró al gladiador como un viejo granjero mirando el trigo que estaba a punto de cosechar. Mientras pudiera vencerlo, tendría la oportunidad de sacar la lotería. Capítulo 517. Lleno de confianza, dudando de la vida. ¿Jefe? El gladiador reveló una mirada escéptica. El universo no era diferente del mundo natural. Hasta cierto punto, todos obedecieron la fría ley de la jungla. Así, la medida de la debilidad y la fuerza de una persona se dividió en una serie de criterios. Riqueza, estatus, trasfondo planetario, fuerza individual, etcétera. La propia Carla es una de las tres fuerzas principales de la galaxia y la capitana de la Guardia Imperial del Imperio Shi'.ar. Sumado a su reputación como el guerrero más fuerte del universo, incluso un loco de la guerra como Ronan, el acusador, no intentaría meterse con él al azar. Se podría decir que la galaxia era similar a un enorme edificio con configuración piramidal. Entonces, el gladiador ya estaba en la cima y tenía el capital para mirar hacia abajo a otras criaturas. Entonces, estaba lleno de confianza. Solo admiraba a Zod, que había derrotado a Ronan, en lugar de pensar que la otra parte realmente podría competir con él. Sí, soy su jefe. Luke asintió, pareciendo sincero.
No importa cuán poderoso fuera Zod, él era solo un trabajador bajo sus manos. Gladiador pensó por un momento. Al ver al general kryptoniano sentado entre el público y cerrando los ojos, recuperando su espíritu sin refutarlo, lo creyó de mala gana. Bueno, entonces, este desafío es tuyo para aceptarlo. Kallark apretó los puños y se puso en posición de combate. Una aura asombrosa surgió de ese cuerpo increíblemente fuerte. Como si fuera una sustancia, formó una pálida llama de luz. ¡Qué aumento en el poder de combate! Luke susurró una pequeña risa. Parecía que el gladiador con el que se estaba encontrando estaba lleno de confianza y en la cima de su juego. Este capitán de la Guardia Imperial Shi'.ar, clasificado como uno de los 4 superhombres de Marvel, era conocido por volverse cada vez más poderoso cuanto más confiado se volvía. Una habilidad muy idealista. Mientras el gladiador creyera en sí mismo, podría usar el 200% de su fuerza e incluso hacer un gran avance en el acto o algo así. Por el contrario, la más mínima duda interior pronto lo reduciría a un pedazo de mierda de tercera categoría que ni siquiera podía hacer el trabajo de un soldado diverso. Así que Kallark tenía un gran historial de victorias pero también un historial de derrotas. Me tomo la lucha en serio y como tienes que desafiarme, no te engañes. El gladiador quiso disuadir a Luke con algunas advertencias solemnes. Pero este último no tuvo valor para escuchar más e interrumpió a Kallark pisoteando fuertemente el suelo. A diferencia de Ronan el acusador, Zod abrió los ojos con gran entusiasmo. El pie de Luke cayó sin que se transmitiera el más mínimo movimiento debido a la sutil manipulación del campo de biofuerza. En silencio, el suelo de la arena se desmoronó y colapsó, convirtiéndose en una nube de polvo atómico extremadamente fino. El paso del tiempo pareció disminuir y la escena de destrucción fue capturada, cuadro por cuadro. Las personas sentadas en la audiencia vieron esta escena, sintieron como si sus corazones estuvieran fuertemente agarrados por una mano grande y sintieron una abrumadora sensación de asfixia. Era como si la muerte hubiera aparecido frente a ellos, a punto de blandir su guadaña y cosechar sus vidas. El miedo era tan intenso que no podía contenerse. La ola de destrucción, que se expandió rápidamente hacia afuera con Luke como centro del círculo, pronto alcanzó al gladiador. Fuerte. Kallark, que originalmente se mostró desdeñoso y escéptico, parecía severo. No había previsto una fuerza tan aterradora dentro del cuerpo alto y robusto de Luke. Gladiador fue lo suficientemente perspicaz como para comprender que este pisotón demostraba un nivel de intensidad muy superior al de Ronan y Zod. No dependía únicamente de una fuerte fuerza bruta, sino que mostraba un grado de control extremadamente aterrador. En todo caso, Ronan el acusador y Zod eran 2 hombres imprudentes y no cualificados que competían entre sí para ver cuál puño era más duro. En ese entonces, Luke era un campeón de boxeo de clase mundial, no solo con un poder aplastante sino también con habilidades sobresalientes. La diferencia entre ambos bandos no podría ser más distinta. Justo lo que estaba buscando. Kallark simplemente se sintió lleno de energía. Siempre quiso encontrarse con un oponente, como Luke, que pudiera ejercer mucha presión sobre él. No hubo ningún estremecimiento, ningún retroceso. El gladiador agitó los puños. Los músculos de todo su cuerpo, como un bloque de acero sólido, exudaban un impulso intimidante y opresivo. Dio un paso. Estallido. Como un puño golpeando una pared indestructible. Kallark sintió el fuerte retroceso y sintió todo el brazo derecho un poco entumecido. El campo de energía por sí solo era extremadamente robusto. En nombre de Magistrix Lilandra, esta es una pelea digna. El gladiador listo para la batalla se estrelló brutalmente contra Luke. Los músculos anudados enviaron una onda de aire y una pálida llama de luz se disparó hacia el cielo. Luchando con todas sus fuerzas, Kallark finalmente atravesó el campo de biofuerza, rompiendo la barrera invisible y acercándose a Luke. El enorme puño atravesó el aire con una furia no menos violenta que la de un tifón arrasándolo. La forma en la que te esfuerzas es realmente impresionante. Luke bromeó, aparentemente sin intención de esquivarlo. Su expresión permaneció sin cambios mientras respiraba profundamente. Las corrientes de aire, suficientes para convertir el acero en chatarra, estaban dirigidas a la figura alta y montañosa.
Como un pozo sin fondo, succionó el aire en el centro de la arena de gladiadores, creando un ambiente de semivacío. Al gladiador no le importó. Era perfectamente capaz de sobrevivir en un entorno espacial y no necesitaba respirar. En un instante, un puño fuerte y poderoso lo atravesó. Este fue un golpe aterrador que podría destrozar montañas y alterar el paisaje. Kayark, sin reservas, arrojó todo lo que tenía contra Luke en el ataque más poderoso y feroz de su vida. Auge. El asombroso sonido se disolvió en la nada antes de que pudiera ser escuchado. Luke simplemente levantó una ceja y abrió la palma de la mano, atrapando firmemente el golpe. A pesar de que llevaba una fuerza inimaginable y aterradora, todavía no podía moverse ni un centímetro. El cuerpo de Luke ni siquiera temblaba. Las corrientes de aire estancada rugieron como dragones salvajes, emitiendo un silbido agudo y formando un furioso huracán. La arena estaba al borde del colapso y los espectadores sentados en las primeras filas se alejaban del lugar por temor a verse involucrados en las consecuencias. ¿Cómo es esto posible? Los ojos del gladiador se abrieron como si estuviera muy agitado. No podía creer que toda la voluntad que había consumido y todo el poder que había reunido no hubieran causado ningún daño a Luke. ¿Es mi turno? Luke preguntó suavemente. Hacía mucho que se había graduado del nivel de poder de batalla acumulativo. Con un levantamiento de su mano, podría destrozar un planeta y destruir un mundo. Fue muy fácil para el Superman de hoy. Por lo tanto, incluso si Kayark fuera tan poderoso como podría ser y pudiera ser llamado el guerrero más poderoso del universo, una vez enfrentados a Luke, eran como criaturas de dos dimensiones diferentes, completamente incomparables. Entre el parpaleo de sus ojos, una furiosa explosión de energía estaba estallando. Antes de que el gladiador pudiera recuperarse de la impactante, frustrante y brutal realidad, quedó impresionado. El distintivo corte de pelo mohawk cayó hacia abajo y el traje de combate, capaz de resistir el bombardeo de artillería y la radiación espacial, quedó carbonizado y ennegrecido. ¿Cómo pasó esto? Los ojos de Kayark estaban vacíos. Siguió murmurando como si estuviera atrapado en una duda infinita. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.